Pues hermanos, buenas tardes, y es un nuevo privilegio predicar la palabra del Señor. Y hoy me gustaría hacer un pequeño paréntesis en Primera de Juan, que sabéis que estamos viendo. Me gustaría ir a la carta de Tito, el capítulo 2, y vamos a ver el versículo 15 en esta mañana, para recordar un poco el contexto brevemente de la carta de Tito. Como sabéis, Pablo es el autor de esta carta, esto lo podemos ver en el versículo 1, y le escribe a Tito según el versículo 4. El propósito de esta carta de Tito lo encontramos en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5 de Tito, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese los deficientes y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito entendía bien lo que era un evangelio falso y las consecuencias de que se propague. Las doctrinas que vemos en esta epístola no eran conceptos novedosos para Tito, y Pablo tiene gran confianza en Tito a pesar de que Tito es sumamente joven. Es por esto, por la confianza de Pablo, que Tito es comisionado por Pablo para que estableciese iglesia en Creta. Ahora, la misión que tiene Tito no es para nada fácil. Su deber era edificar iglesias en Creta que pudieran evangelizar con eficacia a todos los habitantes de la isla, y en esa iglesia asimismo establecer ancianos que dirijan esas congregaciones. En el capítulo 1, los versículos del 6 al 9, Pablo le da los requisitos que deben de tener aquellos que sean ancianos en estas congregaciones. Entonces Tito tiene que enseñar, tiene que establecer la doctrina, tiene que dirigir las congregaciones y ser el anciano que ejerce el liderazgo sobre los demás ancianos establecidos y sobre los miembros de las diversas congregaciones. Aparte de esta gran labor que tiene que realizar, por si fuera poco, en el capítulo 1, los versículos del 10 al 16, vemos como Tito tiene que silenciar a los falsos maestros y a los judaizantes que están en medio de estas congregaciones, para que no sean un estorbo para la extensión del Evangelio y para que no sean un estorbo para estas congregaciones. Entonces vemos como Tito tiene que guiar, tiene que pastorear estas iglesias que eran nuevas, inmaduras en la fe, pequeñas, y como no puede hacerlo solo, debe establecer ancianos a los que él mismo tiene que supervisar y que tiene que guiar. El propósito de esta carta es animar a Tito para la labor que tenía que realizar, al igual que hizo Pablo con Timoteo en Éfeso. Ahora Tito tiene que cumplir con su misión que se le ha encomendado, y junto con Tito capítulo 2 versículo 1 hay un versículo en esta carta que es clave para nosotros. Tito 2:15 establece uno de los pilares fundamentales que tiene la iglesia local, y es que todos y cada uno de nosotros tenemos que creer y someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Fijaros, vamos a leer el versículo. Dice así, Tito 2:15: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a leer. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra un día más, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a leerla, a entenderla, aplicarla en nuestra vida, que crezcamos en santificación, que conozcamos cada día más, Señor, de tu palabra, que te conozcamos cada día más. Y te pido que tú me ayudes a mí, Señor, a la exposición de tu palabra, como un siervo inútil, que soy simplemente un instrumento, Señor, para tu gloria. Abre los corazones de todos aquellos que estamos aquí para entender tu palabra, Señor, y que sea para tu total y absoluta gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Debemos de creer y someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Y vamos a ver en este versículo 5 elementos de la autoridad de la palabra de Dios que debemos de creer y someternos como iglesia. 5 elementos de la autoridad de la palabra de Dios que debemos de creer y someternos como iglesia. Vamos a ver la raíz, el contenido, el mandamiento, la corrección y la indiferencia. Raíz,
contenido, mandamiento, corrección e indiferencia. Fijaros, ¿cuál es la raíz de la autoridad de la Iglesia? Nos encontramos en esa parte del versículo 15, a la mitad, que dice, con toda autoridad. Y es esencial que cada uno de nosotros creamos y nos sometamos a esto espiritualmente. Tenemos que tener claro quién es la autoridad de la Iglesia. La autoridad de la Iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios debemos de estar sometidos gozosamente a su autoridad. Ahora, ¿cómo se nos revela esta autoridad? A través de la predicación de la palabra de Dios. Es decir, aquellos pastores, miembros de la congregación con ministerio de la predicación de la palabra, son los responsables de dar el mensaje de Dios a la Iglesia a través de la predicación fiel de la palabra de Dios, que es la autoridad de la Iglesia. Ahora, esa palabra que vemos ahí, autoridad, que vemos en este versículo, es la palabra fundamental para entender el texto. ¿De quién es la autoridad? Esa palabra autoridad se refiere a algo que está en su orden o lugar apropiado. Y nos da la idea de mandato, de un precepto, de un dictamen oficial. ¿Cuál es la raíz de esta autoridad? ¿De dónde viene esta autoridad? La autoridad solamente viene de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad. Y esto tenemos que tenerlo claro. Y es que la autoridad la tiene Dios por medio de su palabra, no la palabra o los hechos de hombres, por muy religiosos que parezcan. Fijaros, después de que el Señor Jesucristo diera el impresionante sermón del monte, la gente que le escuchó, nos dice Mateo 7, 28 y 29, que esta gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas presumían de su autoridad espiritual en las palabras que le decían a ellos a la gente. Pero hasta las personas comunes y corrientes, al ver y escuchar sus palabras religiosas, al ver su ostentación religiosa, en contraste con las vidas que tenían llenas de pecado, perdían cualquier activo de autoridad espiritual. Los escribas y los fariseos estaban llenos de tradiciones dadas por los hombres que estaban ante ellos, pero esas tradiciones no eran bíblicas. Por lo tanto, no tenían autoridad, porque la autoridad solamente la tiene la palabra de Dios. Esto establece la diferencia en la autoridad que la gente veía y comprobaba del Señor Jesucristo y la falsa autoridad de los hombres que no actúan conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus deseos pecaminosos, como hacían los escribas y los fariseos. De hecho, no entendían con qué autoridad enseñaba el Señor Jesucristo, con qué autoridad expulsó a los cambistas del templo. Es por esto que en Marcos 11, 27 y 28 le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Pero lo que no entendían los escribas y los fariseos es que la autoridad del Señor Jesucristo no procedía de un título eclesiástico, no había tenido adiestramiento como escriba, no había tenido la tutoría personal de un rabino reconocido, pero la gente se admiraba de su doctrina, la gente se admiraba de su autoridad, de tal manera que ni aún podía responderle a las preguntas que le hacían. ¿De dónde venía su autoridad? ¿De dónde venía su doctrina? El Señor Jesucristo es Dios hecho carne. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. De hecho, en Juan 7, 16 y 17, el Señor Jesucristo les declara la fuente de su autoridad. Dice: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta.
Cualquier persona que busca a Dios Padre para salvación va a reconocer que Cristo es Dios y va a reconocer con esto su autoridad divina. Fijaros, hermanos, y quiero que observéis esto. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, santo y perfecto, se limitó durante el tiempo de su encarnación solamente a hablar la verdad que recibía del Padre, porque es la raíz y la fuente de la autoridad. El Señor Jesucristo sabía que la palabra de Dios es la única fuente y es la única raíz de la autoridad. Entonces, hermanos, teniendo esto en mente, ¿cuál debe de ser la raíz y la fuente de autoridad en la Iglesia y en nosotros que debemos de creer y someternos a ella? La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que produce el crecimiento en salvación y en santificación en la Iglesia. Y esto es fundamental, que lo creamos y nos sometamos a ella. Es la raíz de la autoridad. Si no tenemos absolutamente claro esto, y cada uno de nosotros no nos sometemos y creemos en la autoridad de la palabra de Dios, estamos pecando. Esto tenemos que tenerlo claro, hermano. ¿Tenemos claro esto? Si la palabra de Dios es predicada fielmente, sin distorsiones en su interpretación, sin sacarla de su contexto original, sin opiniones humanas, personales que se meten en el texto, solamente siendo los mensajeros y no el mensaje, leyendo, explicando y aplicando la palabra de Dios, si se predica fielmente y no se acepta, ¿sabéis qué va a pasar, hermano? El problema no es con el predicador. El problema es con Dios, porque es su palabra y es la única que tiene autoridad. Ahora, debemos de aclarar cómo Dios nos muestra qué significa su palabra y qué aplicación tiene para cada uno de nosotros. Por medio de que Dios nos muestra lo que significa su palabra. Por medio de la predicación fiel de la palabra de Dios. Y esto es fundamental que lo entendamos. Si no hay predicación fiel de la palabra de Dios, no tenemos nada. Da igual lo que tenga la Iglesia. Si no tiene la predicación fiel de la palabra de Dios, no tiene nada. Ahora, sabemos distinguir lo que es una predicación fiel de la palabra de Dios de lo que dice serlo, pero no lo es. ¿Sabemos distinguirlo? Pues es sumamente importante que sepamos distinguirlo, porque es la línea que separa lo que Dios dice de lo que el hombre dice. Y aquí ya esto nos lo indica el contenido de la autoridad. Fijaros el versículo como empieza. Dice, esto habla. ¿Cuál es el contenido de la autoridad de la palabra de Dios? El versículo 15 nos empieza diciendo, esto habla. Y la palabra clave aquí es esto. La idea aquí es que la predicación de la palabra de Dios tiene una frontera establecida en la que se debe de hablar. ¿A qué se refiere con esto? ¿Qué es lo que se tiene que hablar? Tito tiene que hablar de lo que le ha dicho hasta este punto Pablo en su carta. Y hay un versículo que lo resume todo. Fijaros lo que dice Tito 2.1. Dice Tito 2.1, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y si observáis, el versículo empieza con un contraste, empieza con la palabra pero. Es decir, lo que Pablo le está diciendo aquí a Tito es, no hables como los hombres que acabamos de hablar de los versículos del 10 al 16 del capítulo 1. Los contumaces, los habladores de vanidades, los engañadores, los que trastornan casas enteras, los que enseñan por ganancias deshonestas lo que no conviene. Tito, en el contenido de la autoridad
de su enseñanza, no debe de hablar y enseñar lo que no conviene. Estas cosas tiene que evitarlas. Y estas cosas hay que evitarlas en la predicación de la palabra de Dios. Lo que se debe de enseñar son las cosas que convienen a lo que nos dice el versículo, a la sana doctrina. ¿Cuál es la enseñanza de la sana doctrina? Es lo que se revela en la Escritura y solamente en la Escritura. Pablo, si recordáis, exhortó a Timoteo a que predicara la palabra, a que fuera fiel a la palabra, a que aprendiera la palabra, a que estudiara la palabra. Todo el contenido de lo que debemos de hablar en una predicación es solamente la palabra de Dios, porque es la fuente y porque es la raíz de la autoridad. Ahora, ¿cómo expresamos este contenido de la única autoridad que es la palabra de Dios? Nos lo dice el versículo. Esto que dice, habla. ¿Por medio de qué se habla la palabra de Dios? Por medio de la predicación de la palabra de Dios, porque es la autoridad. Y esta palabra en el griego significa dar a conocer. Significa decir algo para que la gente lo escuche. Y la idea aquí es que en la predicación de la palabra de Dios debemos de leer la palabra de Dios y debemos de explicar la palabra de Dios. La responsabilidad que tiene cada pastor, cada miembro de congregación con ministerio de enseñanza es predicar, enseñar, anunciar, revelar y dar a conocer la palabra de Dios con el propósito de no de irnos por las ramas o hacerlo todo muy difícil, sino de poner claridad en el texto para que la gente que lo escucha, lo que se está hablando, lo entienda. Recordad siempre, hermanos, los que enseñan la palabra de Dios no son el mensaje, son los mensajeros. Los que enseñan no son la autoridad, son los que enseñan y aplican la autoridad a la que estamos sometidos y debemos de creer todos y cada uno de nosotros como iglesia. Solamente los que enseñan deben de hablar lo que Dios habla y ha revelado en su palabra. Y esto, así cuando lo escuchamos, parece algo sumamente sencillo, ¿verdad? No salirnos de las fronteras y los límites establecidos. Pero esto no es algo que abunde en la llamada iglesia. Lo que más abunda en la iglesia, desgraciadamente, son hombres que dicen algo que Dios no ha dicho en su palabra y lo presentan como la verdad y lo presentan como la autoridad cuando son herejías y falsas doctrinas. Hay muchas personas en los púlpitos de la iglesia que se dedican más a entretener a la gente y a hacerlo sentir bien y a darle una palmada a la espalda para que se vaya toda la semana con la conciencia calmada, que a darle lo que Dios dice en su palabra, que es la autoridad. Y esto es abocar a las personas al infierno dándole una falsa seguridad de salvación. ¿Qué diferencia hay entre una predicación de la palabra de Dios fiel y una charla humana que se presenta como predicación? Y fijaros, hermanos, esto lo vamos a distinguir en cuanto lo veamos. Las charlas que se presentan como predicación, el protagonista siempre es el hombre y sus intereses. Pero la predicación verdadera y fiel es aquella que, como nos dice el versículo, habla lo que Dios ha revelado en su palabra y está centrada en Dios, y esto glorifica a Dios. ¿Qué es lo que debe de hacer aquel que predica la palabra? Tenemos que apartar nuestra opinión personal fuera del texto de tal manera que solo hable el mensaje de Dios tal como Dios
lo ha dado. Y ojo, hermanos, no consiste en tener una idea en la mente y meterla en el texto por muy bien que se vea, porque le va a gustar mucho a la gente que viene a verlo. No consiste en eso. No consiste en que usemos un texto para elaborar y desarrollar una idea que nosotros tenemos en nuestra mente. Charles Spurgeon dijo, y cito, mi esfuerzo consiste en sacar de la Escritura lo que está ahí y no meter lo que pienso que podría estar ahí. Fin de la cita. Entonces, hermanos, cuando se estudia la palabra de Dios no debemos de introducir nuestro pensamiento en la Escritura, sino que debemos de extraer y sacar el mensaje de la Escritura, porque es el mensaje de Dios con la interpretación correcta en sus distintas aplicaciones prácticas para nuestra vida como cristianos, ya que somos la Iglesia. Y esto no es algo nuevo. Esto no es que sea de los últimos años, de los últimos tiempos, y no un nuevo método de predicación. Esta es la única forma de predicación. Y como vimos con Samuel en el estudio, leímos Nehemías 8:8 y decía ese versículo, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, ¿cómo expresamos la autoridad de la palabra de Dios? Abriendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y explicando la palabra de Dios con el propósito y el contexto correcto, tal y como Dios la da. Y esto es lo que tiene que hacer Tito. En la labor tan sumamente difícil y tan sumamente grande que tiene, esto es primordial. Entonces, la autoridad de la palabra de Dios se expresa hablando. Esto habla. Este es el contenido de la autoridad. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de la autoridad? El tercer elemento de la autoridad de la palabra de Dios que debemos de creer y someternos como iglesia, cada uno de nosotros, es el mandamiento. Fijaros, el versículo nos dice, esto habla y aquí añade, y exhorta. Y exhorta. La palabra de Dios, que es la autoridad, es hablada por medio de la predicación, como acabamos de ver. Pero ahora, si en la predicación de la palabra de Dios solamente se lee y explica lo que significa, pero no damos la aplicación para nuestra vida, nos falta justo lo que el hombre necesita para la salvación y para la santificación. Nos falta el mandamiento. El mandamiento que tiene la autoridad de la palabra de Dios mediante la exhortación. Y esa palabra que vemos ahí, exhorta, nos da la idea de solicitar, de requerir, de rogar, de instar. Y este verbo incluye más que la lectura y la explicación de la palabra de Dios. Implica que aquel que predique la palabra de Dios use todos los medios que tiene a su disposición en la palabra de Dios para persuadir a aquellos que están escuchando, para también, hermanos, animar a aquellos que escuchan lo que él habla a creer lo que él explica. La palabra de Dios no debe de ser solo leída y explicada para que la gente lo entienda, sino que debe demostrar a la gente que tiene el mandamiento de creerla porque es la autoridad. Todos debemos de creer y someternos a la autoridad de la palabra de Dios. Ese es el mandamiento. No es solamente leer la palabra de Dios y explicar esto significa esto y esto lo otro y nos quedamos ahí. No, es tomar la palabra de Dios y ahora debemos de animar y debemos de rogar a la gente que escucha que respondan a la palabra de Dios. Es hablar la palabra de Dios, explicarla para que la entiendan y llevar ese pensamiento a su mente con el propósito de que las personas la apliquen a su vida. Tiene que haber una exhortación para nuestra vida, para que no solo escuchemos la palabra de Dios y la entendamos, sino que ese entendimiento de la palabra de Dios nos lleve a la salvación y nos lleve a la santificación en nuestra vida
por medio de aplicar el mandamiento de la autoridad. Es mediante la predicación de la palabra de Dios que se debe ejercer presión contra el alma de las personas que escuchan y entienden para que esto les lleve a responder al llamado de salvación y al llamado de santificación. Y hermanos, la predicación de la palabra de Dios no es un mensaje de una mente a otra, sino que tiene que ser mensaje de la autoridad de la palabra de Dios al corazón del que escucha y entiende, para que cumpla en obediencia a Dios. Entonces, el mandamiento de la autoridad de la palabra de Dios, la exhortación de la palabra de Dios que acabamos de ver, consiste en solicitar y ordenar y animar y rogar a las personas a que respondan al mandamiento de la autoridad. Debemos de obedecer. Y esto es fundamental, hermanos, que lo creamos. Debemos de creer y someternos a la autoridad de la palabra de Dios. El cuarto elemento de la autoridad de la palabra de Dios que debemos de creer y someternos como iglesia es la corrección. La corrección. Y dice así el versículo: esto habla y exhorta, y aquí viene la corrección, y reprende. Y reprende. Fijaros, hermanos, mientras que exhorta es un mandato positivo, es decir, nos ruega, nos insta, nos solicita obedecer la palabra de Dios cuando es predicada, esta palabra que leemos, reprende, se refiere a un mandato en negativo. Reprende significa convence, corrige. Y la idea aquí es convencer, corregir a alguien que no reconoce que está pecando para que se arrepienta de su pecado y se aparte de su pecado. Y el objetivo es crear convicción de pecado, hacérselo ver amorosamente y usar todas las herramientas y todos los recursos de la palabra de Dios para mostrarle con claridad que está pecando y que debemos de arrepentirnos. Y ese es el punto: crear convicción de pecado para que nos arrepintamos. El objetivo en la predicación de la palabra de Dios es también advertir a las personas que escuchan la palabra de Dios, que es la autoridad, a que no solamente debe de ser escuchada, entendida, sino que debe de ser creída. En la predicación se ejerce una presión contra el alma, una presión contra el corazón de esa persona, para que sepa que si no obedece la palabra de Dios que le está siendo predicada, va a tener consecuencias espirituales. La persona debe entender que está en serio peligro espiritual si no se arrepiente de su pecado, ya sea para salvación o para santificación. El propósito es que este entendimiento en la mente y en su corazón le lleve a crear una convicción de pecado y se arrepienta de su pecado y obedezca a Dios. Y todos estamos aquí, en este punto. Todos escuchamos predicaciones fieles a la palabra de Dios que nos exhortan, que nos reprenden, que nos corrigen, que nos hacen ver la santidad de Dios en contraste con nuestro pecado para que nos arrepintamos. Cuando se nos reprende con la palabra de Dios y estamos pecando, se nos hace sentir el peso de nuestro pecado. Entonces, tanto Tito como aquellos que predican la palabra de Dios tienen este mandato. Entonces, la predicación de la palabra de Dios, no solo debemos de leer, no solo debemos de hablar la palabra de Dios, no solo debemos de explicarla para que la gente que escucha la entienda, no solo debemos de instarle y rogarle a creer en ella y advertirle de que si están en pecado y no se arrepienten, tienen consecuencias espirituales y están en serio peligro espiritual. Y todo esto siempre en mente
tenemos que tener, que es el mensaje de Dios, que es la palabra de Dios y que es la única que tiene autoridad. ¿Y sabéis qué? La soberanía de Dios, la predicación fiel a la palabra, la verdadera predicación tiene fruto espiritual. Fijaros, vamos un momento al libro de Hechos, capítulo 2. Fijaros lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 36, y este versículo es después del sermón de Pedro. Pedro no ocultó su pecado, sino al revés, lo reprendió. Y fijaros lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Ahora fijaros, ¿cuál fue el resultado de esta predicación? Versículo 37 al 42. Dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Así que los que recibieron, fijaros, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí podemos ver cómo la soberanía de Dios, cómo la palabra de Dios fue fielmente predicada, fue leída, fue hablada, fue explicada, fueron exhortados con ella y se les reprendió, les mostró su pecado y les llevó al arrepentimiento de su pecado y salvación en la soberanía de Dios. Y ahora, preguntémonos, ¿qué truco utilizó Pedro aquí? Ninguno. Solamente les predicó fielmente la palabra de Dios, con la implicación que eso tenía para su situación espiritual. ¿Cómo lo hizo? Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. No hay truco para el fruto espiritual. La autoridad de la palabra de Dios, la predicación fiel de ella es el único camino para el fruto espiritual nuestro como iglesia, sea para salvación o para santificación. Y esto es lo que Pablo manda a Tito y nos manda también a nosotros. Querido hermano, si vas a algún sitio o escuchas por internet o donde sea a un supuesto predicador que lo único que hace es calmar las conciencias, decirle a la gente que todo le va a ir maravillosamente bien en la vida y no le habla de las consecuencias del pecado, lo pasa a la ligera, lo pasa por alto, dice muchas palabras bonitas, puedes estar seguro de que lo que debes de hacer es salir corriendo, porque está en serio peligro espiritual si comes veneno espiritual del hombre y sus intereses. La predicación fiel lo que hace siempre es advertirnos de nuestro pecado. Nos da las malas noticias, somos pecadores, pero luego nos da las buenas. Cristo es el Salvador de los pecadores. Esta es la corrección de la autoridad de la palabra de Dios. Y el quinto y último elemento de la autoridad de la palabra de Dios que debemos de creer y someternos como iglesia, lo encontramos al final del versículo 15, Tito 2:15. Dice así: nadie te menosprecie. Y aquí vemos la indiferencia a la palabra de Dios.
esta parte del versículo añade más intensidad al hablar la palabra de Dios, que es la autoridad. Esa palabra nadie nos indica que no hay excepción alguna al cumplimiento de la palabra de Dios. Todos debemos de creerla y someternos a ella. Ya sea un incrédulo o seas creyente, la autoridad de la palabra de Dios está sobre ti. Ninguna persona puede rechazar o ignorar la autoridad de la palabra de Dios. Si no conoces a Cristo para salvación, la palabra de Dios te manda que te arrepientas. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Esto es lo que debe de guiar la Iglesia. La autoridad de la palabra de Dios, que es creída y que es predicada, debe de ser aplicada en la Iglesia. Y en esto estamos incluidos todos, hermanos, yo el primero. No podemos saltarnos la autoridad de la palabra de Dios. Debemos de creerla y debemos de someternos a ella gozosamente. Nadie, sea quien sea, todos los miembros estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios y debe de ser aplicada en la Iglesia. Esa palabra, te menosprecie, nos da la idea de alguien que intenta evadirse, de alguien que niega su pecado, que no lo reconoce, que no se arrepiente. Es tratar un pensamiento, una idea sin respeto, tratarla sin consideración, es tener una total indiferencia hacia un pensamiento hasta tal punto que lo esquiva, que lo evade. Esto implica que ninguno de nosotros use autojustificaciones en nuestro pecado, ni haga el pecado más pequeño, no lo normalice, de tal manera que la autoridad de la palabra de Dios con lo que ha sido confrontada quede en nada. Así que debemos de creer y debemos de obedecer la autoridad de la palabra de Dios sin evadirla, sin menospreciarla. Todos estamos sometidos a ella. Y esto es fundamental, hermanos, que lo creamos y nos sometamos a ella. Pablo aquí animó a Tito a no solo predicar la palabra de Dios, que es la autoridad, no solo a leerla, hablarla, explicarla y aplicarla en el texto, no solo a rogar e instar a creerla y advertir de las consecuencias de no hacerlo, sino también a que nadie la ignore, que nadie evada o se salte la autoridad de la palabra de Dios. Y fijaros, hermanos, con la suma dificultad en la misión que tenía Tito, la suma carga espiritual que tenía, este era el pilar fundamental que él tenía que tener. La palabra de Dios es la autoridad y todos, como Iglesia, debemos de creerla y someternos a ella gozosamente. 5 elementos de la autoridad de la palabra de Dios que debemos de creer y someternos como Iglesia. Cree y sométete en la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque nos exhortas, Señor, te damos las gracias porque nos vivificas.